lógicamente, y preguntando si se iba a hacer algún acto, alguna cosa y tal, y nosotros, claro, en parte estábamos esperando un poco lo que iba a hacer el club también, ¿no? Esta es una iniciativa nuestra, no tiene nada que ver con el club, como decimos, somos unos exjugadores que queremos eso. Hay compañeros que hace 40 y más de 40 años, alguno que no nos vemos, y pensamos que sería pues un momento y un acto para juntarnos todos los máximos que podamos ser y recordar pues un poco toda esta historia, ¿no? que fue del club. Sigue. Sí, bueno, en síntesis es eso lo que dice Castro. El tema es que muchos jugadores nos estaban llamando continuamente, porque tenían muchas ganas de hacer una reunión de este tipo, y la verdad que la acogida ha sido fantástica por parte de, sobre todo de aquellos con los que hemos contactado y que hemos tenido que localizar y hacer trabajo de investigación, porque lógicamente después de 40 años es difícil conseguir a veces los teléfonos o incluso donde viven. Pero bueno, estamos contentos con la labor que hemos hecho y la colaboración por parte de ellos. A través de ellos se han conseguido otros teléfonos de Orense, de Lugo, de Santiago, de Madrid, de tal. O sea, ellos mismos han colaborado también para extender un poco la red y que otros jugadores también sean partícipes de este evento. Ya os digo, la acogida ha sido fantástica. En este momento tenemos del orden de unos 60, 70 jugadores pasamos de 70. Que hemos contactado ya con ellos y que están muy ilusionados. Y bueno, eso sin hacer ninguna, hasta el día de hoy, ninguna mención a todos los jugadores de la comarca, porque todavía hay algunos que sí lo saben, porque los hemos visto por la calle, pero claro, como esto ha sido durante 40 años, han pasado infinidad de jugadores, pues por eso queremos hacer este acto para que sea extensivo a todos los jugadores, sobre todo de la comarca, ¿no? que se enteren a partir de hoy de que va a haber este acto y que es un acto que va a ser abierto a todos los exjugadores. O sea, aquí no hay ninguna imposición, nada. O sea, es cuestión de que el que quiera venir voluntariamente se pueda apuntar y estar con nosotros ese día, y no sabemos hasta dónde podemos llegar. Esperamos que seamos unos 100 mínimo, pero bueno, igual las expectativas nos desbordan, ¿no? Porque se disparan en ese sentido. Entonces, bueno, por eso estamos un poco ilusionados, porque llevamos, como que dice, 15 días con esta historia, desde que hemos empezado en serio, ¿no? Y la verdad que la respuesta es fabulosa y bueno, por eso ahora queremos darle la publicidad necesaria para que a través de vosotros, que sois más llamativos y tenéis más poder de expansión, podamos reunir a la más gente posible y pasar un día agradable. Sí, y en un principio de lo que se trata es de eso, ¿no? Esto no es un acto cerrado a una época determinada del club, esto es abierto a todas las épocas, a los 50 años de historia que tiene el club, ¿no? Lógicamente nosotros, como somos de la primera época, empezamos con los jugadores. Vale, yo soy el más mayor, el más antiguo, gracias por recordármelo. Vaya amigos que tienen. Nosotros, como somos de la primera época, lógicamente contactamos con los jugadores, compañeros nuestros que teníamos, ¿no? De aquella. Como dice Roca, poco a poco pues la cosa se fue extendiendo, fue yendo a más, aparecieron jugadores casi nos habíamos olvidado de ellos, no teníamos conocimiento ni contacto ni nada, y sobre todo eso, lo que queremos es que esto la gente se entere, toda la gente de la comarca, de la zona de Valdiorras, y a través de vosotros, lógicamente, que sois los que vais a difundir todo esto, y que la gente tiene mucha más facilidad de enterarse que si nosotros vamos por ahí, porque nos va a quedar mucha gente, ¿no? en el olvido, lógicamente. Entonces, eso, todo el que quiera apuntarse está libre de hacer lo que quiera. Esto no se le cierra la puerta a nadie, todo lo contrario. Cuanto más seamos, mejor, que es lo que nosotros pretendemos, ¿no? El acto sería, en principio, una comida
que si no hay nada raro, no sucede ningún imprevisto. En un principio estaba para ser en el campo de fútbol en Calavagueiros, pero pensando un poco la cosa y teniendo miedo de que a lo mejor un acto de estos te venga un día malo por lo que sea y se vaya a estropear la fiesta, pues decidimos hacerla en el pabellón viejo de deporte, ¿no? Hemos solicitado al ayuntamiento la cesión del pabellón viejo, ya hemos hecho el escrito está en el ayuntamiento, hemos hablado con el concejal de deportes y nos ha dado todas las facilidades para el evento, y en principio se va a hacer el día 23 de septiembre, la semana posterior a las fiestas del Cristo, porque en las fiestas del Cristo también se barajaba, pero hay mucha actividad, entonces bueno, pues sería solapar muchos actos en el mismo día, y por eso lo hemos decidido la semana siguiente, el 23, y será en el pabellón viejo una comida entre todos ahí, entre otros actos que estábamos barajando, sí. Que eso, bueno, está todavía un poco verde, pero bueno, tenemos unas ideas para hacer más actos para ese día, pero bueno, lo fundamental, la comida ya está concretada para ese día. Sí, estamos también hablando con gente de aquí del pueblo, con amigos que, pues eso, para hacer algún acto que tenemos en mente, pero que sin la ayuda de ellos nosotros no tenemos los medios disponibles y nos es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, con la colaboración de esta gente, pues es posible que se lleve a cabo. Sería un momento, no simplemente lo que es llegar y una comida y ya está, pues darle un poquito más de realce, de alegría, de empuje al acto, ¿no? Entonces, de momento, pues eso, estamos todavía en pañales con esas cosas, pero pensamos que ya en unos días, igual una semana, 15 días, que ya podemos tener algo en concreto y poder ya decir alguna cosa más. Y en principio, pues bueno, era esto, ¿no? Sí, bueno, la reunión en principio se va a hacer, la quedada se va a hacer en el campo, lógicamente, sí. Donde vamos a reunirnos inicialmente para estar allí. Está barajando también la posibilidad de hacer un partidillo. Los que crean oportuno, que pueden vestirse de corto. Bueno, algunos está para la foto. Algunos estamos para la foto, otros también, ¿eh? Otros también. Y bueno, por eso se verá con el tiempo. Pero la idea es esa, el que tenga ganas, pues que salga allí al terreno de juego y que den las pataditas. Igual era mejor hacerlo después de la comida. Por si acaso. Bueno, cuando llega la comida ya vamos sí, bueno, otra de las cosas es que se va a poner unas entradas a la venta, lógicamente, porque al ser tanta gente, pues tenemos que tener un local donde se va a vender las entradas. Las entradas, en principio, hemos hablado con Barba, que también fue exjugador, y aquí en la placita se van a poner las entradas a la venta. Eso sí, para que la gente, sobre todo de la comarca, sepa dónde poder adquirirlas, ¿no? No sabemos todavía cuándo se pondrán a la venta, pero bueno, va a haber tiempo suficiente tiempo de sobra. para que se puedan adquirir. Y bueno, a través de vosotros, si puede ser, queríamos dar los números de WhatsApp a la gente que esté interesada. Sí, hemos creado un grupo de WhatsApp de jugadores donde todas las noticias van cayendo ahí, y lógicamente, bueno, pues si cualquiera de estos teléfonos los podéis transmitir para que puedan ellos mismos comunicarse con nosotros, claro, para nosotros inscribirlos, pues mucho mejor, porque entonces ya tienen hilo directo con nosotros. Hoy es la mejor forma de comunicarse y bueno, ya te digo, en este momento debemos ser unos 70, 75 ya en el WhatsApp. Os pasamos los números, ya los tenemos aquí. Sacáis una foto, sí. Sacáis una foto. Esos son los 5 miembros que estamos en el... ¿Queréis que pongamos los nombres al lado del número o no es necesario? Igual mejor, porque sí, claro,